Hola de nuevo. En esta lectura nos enfocaremos en los modelos de turbulencia disponibles en ANSYS Fluent. El interés de esta lectura es debido a que la gran mayoría de flujos en ingeniería son turbulentos. Por tanto, es una cantidad a la que debemos de dar especial importancia. Recordando lo visto en la lectura número 3, Reynolds, mediante sus observaciones, clasificó el flujo de un fluido en tres tipos: laminar, en transición y flujo turbulento. Esta clasificación está en función de la velocidad característica del fluido y su viscosidad. En el caso de un flujo laminar, se refiere a que el movimiento del fluido se puede estudiar como si fueran láminas que se están deslizando una sobre otra, con un campo de velocidades que se puede determinar fácilmente. Se encuentra la región de transición y flujo turbulento. En este último, el comportamiento del fluido se convierte en caótico. El movimiento se convierte en intrínsecamente transitorio, inclusive con condiciones de frontera constantes. El número de Reynolds es un número adimensional que mide una razón entre las fuerzas de inercia y fuerzas viscosas del fluido. Como se mencionó en la lectura 3, es necesario evaluar el número de Reynolds que se está dando en el dominio, el cual va a estar en función de la densidad del fluido, la velocidad característica del flujo, la viscosidad del fluido y de una longitud característica. Y el valor del número de Reynolds para el cual se considera turbulento está en función de las características del sistema, si es un flujo externo o si es un flujo interno. Esta longitud característica corresponderá, por ejemplo, al tamaño del obstáculo a través del cual circula el flujo, o, en el caso de un flujo interno, el diámetro hidráulico del ducto por el cual está circulando. La turbulencia es un fenómeno tridimensional, transitorio y aleatorio, el cual tiene un comportamiento complejo, tanto por escalas de tiempo como escalas de longitud. Entonces, este es un problema que implicaría tener celdas muy pequeñas que permitan capturar el movimiento de los vórtices y también realizar un análisis transitorio con un muestreo en el tiempo lo suficientemente pequeño para capturar todas las variaciones de velocidad que se dan en el sistema. De ahí el hecho de que no exista un solo modelo de turbulencia que aplicar. Existen diferentes modelos que han sido desarrollados en base a ciertas características que se buscan estudiar de los flujos. Desde modelos que tratan de capturar toda la información posible del comportamiento del flujo a modelos más simplificados que nos dan la información necesaria para aplicar a ingeniería. Ahora, platicando un poco acerca de cómo se calcula la turbulencia, en simulación tenemos estas tres diferentes vertientes, que es DNS, LES y RANS. En el caso de DNS o Direct Numerical Simulation, estos resuelven las ecuaciones de Navier-Stokes de manera transitoria. Se resuelven todas las longitudes de escala del flujo, las cuales pueden llegar a tener una escala micrométrica. En base a todo esto, el uso de este método es completamente prohibitivo y no es aplicable para el estudio de flujos a nivel práctico. En el caso de LES o Large Eddy Simulation, se refiere a que también se resuelven las ecuaciones de Navier-Stokes, pero solo para una parte del espectro total de la turbulencia, dejando de lado las escalas de longitud más pequeñas. Esto es, las características más pequeñas del flujo turbulento son modeladas, es decir, meramente aproximadas, mientras que para características mayores son calculadas.
De esta manera es posible dar una buena caracterización del flujo sin tomar en cuenta las longitudes de escalas prohibitivas para los cálculos. Sin embargo, este modelo aún tiene un costo computacional muy alto. Este método está incluido en ANSYS Fluent y se cubre en cursos más avanzados. Este modelo es comúnmente utilizado en investigación. Y por último, los modelos RANS. Estos modelos resuelven las ecuaciones de Navier-Stokes promediadas en el tiempo. La turbulencia no es directamente calculada, sino modelada en todas las longitudes de escala. La ventaja de estos modelos es que es posible utilizarlos en problemas en estado estacionario, ya que para usar DNS o LES es necesario usar una solución en estado transitorio. De los modelos RANS existen modelos disponibles en Fluent. De los modelos RANS existen muchos modelos disponibles en Fluent, los cuales son ampliamente utilizados en problemas de ingeniería, ya que son los más prácticos de usar en problemas reales. Todos los modelos que se ubican en el recuadro amarillo están basados en los modelos RANS. Podemos dividirlos en los modelos de una ecuación, que son el Spalar-Almaraz, los modelos de dos ecuaciones, que son los K epsilon y K omega, con sus respectivas variantes. Más abajo existen modelos de más de dos ecuaciones, como el modelo del estrés de Reynolds, modelos para simular la región de transición, y al final los modelos más complejos, como el Large Eddy Simulation. Básicamente, entre más ecuaciones se resuelva en Fluent, mayor costo computacional tienen estos modelos. Esto se refleja en el tiempo de cómputo por iteración y recursos requeridos, tanto por memoria como capacidad de procesamiento. Como comentario, no existe demasiada diferencia en el tiempo de cálculo de los modelos de una y dos ecuaciones. En donde existe una diferencia notable es en los modelos de más de dos ecuaciones. En este curso introductorio nos centraremos en el entendimiento básico de cómo funcionan estos modelos, más específicamente los modelos K epsilon y K omega. Si tienen interés en mayor información acerca de los demás modelos de turbulencia, estos son abarcados en cursos más avanzados de Fluent. El modelo de turbulencia por default en Fluent es el K omega SST, el cual tiene mucha precisión en la predicción de la capa límite y también en flujo libre. En general, de los modelos de dos ecuaciones es el que da una mejor predicción del comportamiento de la turbulencia. Otro modelo muy útil es el K epsilon realizable. Este modelo es muy bueno para predecir turbulencia en flujo libre. Estos son los modelos más recomendables para aplicaciones en general. Pasando al tema de modelado de la turbulencia, una de las principales fuentes de turbulencia es cuando un flujo está en contacto con un obstáculo o pared, ya que cerca de esta se dan grandes variaciones de velocidad. En esta gráfica se presenta la velocidad del flujo y su cercanía a las paredes. Básicamente la velocidad del flujo tiene grandes variaciones debido a su viscosidad. Recordemos que la velocidad del flujo es cero cuando está en contacto con alguna pared, debido a la condición de no deslizamiento. Es posible hacer adimensional la distancia a la pared y la velocidad del flujo, por medio de la relación de la viscosidad cinemática y su esfuerzo constante, utilizando la definición de velocidad de fricción. Además de realizar una escala logarítmica, tendremos lo siguiente. Esta gráfica nos representa en el eje de las Y o en el eje vertical la velocidad del flujo adimensional y en el eje horizontal el logaritmo de la función y más, que es la distancia a la pared adimensional. El comportamiento se puede representar
por estas dos ecuaciones. Una que corresponde a la parte lineal, la cual es U más igual a Y más, que representa la capa más cercana a la pared, y una región logarítmica, la cual está representada por esta función. De nuevo, este comportamiento es típico en un fluido en la cercanía de una pared. Existe una pequeña diferencia en la región logarítmica, pero esta está en función de los números de Reynolds que se tengan alejados de la pared. Por el momento no nos vamos a enfocar en ese tema. Haciendo una mayor distinción de la gráfica en la diapositiva anterior, vamos a poder distinguir tres regiones que están definidas dentro de la capa límite del flujo. La más cercana a la pared es denominada subcapa viscosa, que es en donde el movimiento del flujo está dado predominantemente por la viscosidad del mismo. Una región de transición en donde predominan tanto fuerzas viscosas como de inercia del flujo. Y la región logarítmica o región totalmente turbulenta. En esta región el movimiento del flujo está dirigido por la velocidad en el campo del flujo alejado de la pared, ya que en la región cercana a la pared se dan los gradientes más grandes tanto de velocidad de flujo como de transferencia de calor. Es de extrema importancia tener una solución precisa para tener buenos resultados en la solución de la simulación. Tenemos dos distintas formas de lograr esto: usando funciones de pared y resolviendo la subcapa viscosa. Utilizando funciones de pared. Aquí es donde entran los modelos K-epsilon. Como tal, los modelos K-epsilon son una familia de modelos los cuales tenemos disponibles en Fluent: K-epsilon estándar, K-epsilon RNG y K-epsilon realizable. De estos tres, el más óptimo, como se comentó, es el K-epsilon realizable. De hecho, estos tres son ciertas variantes que se han dado con el paso del tiempo en el desarrollo del modelo K-epsilon, y este fue diseñado en primera instancia sin tomar en cuenta estas interacciones con las paredes. Estas interacciones van a estar dadas o se van a calcular mediante las funciones de pared. Estas predicen el comportamiento del perfil de la capa límite para determinar las condiciones cerca de la pared. Por ejemplo, esfuerzos cortantes en función de la velocidad del flujo y su distancia a la pared. Esta asignación de cantidades se hace en el centroide de la celda de la malla que es adyacente a las paredes del dominio computacional. Esto es, la primera celda que está en contacto con la pared del dominio. Aquí hay que recordar algo muy importante. Ya que no estamos resolviendo la subcapa viscosa, estamos yéndonos directamente a la capa logarítmica. La altura de esta celda debe de coincidir con la solución de esa capa logarítmica. Esto es, para algunos problemas, dependiendo del número de Reynolds que se tenga, estará en valores muy cercanos a 30 o a 300. En ocasiones la necesidad de dar ese tamaño de malla provocará que tengamos una malla muy burda. Entonces hay que considerar resolver la capa viscosa para no tener elementos muy burdos en ciertas zonas de nuestro dominio. En el caso de solucionar la capa viscosa o la subcapa viscosa, necesitaríamos hacer un remallado de tal manera que nuestro Y más esté cercano a 1 y debemos de tener un mínimo de 10 celdas para poder resolver ese perfil de velocidades que está definido en esa subcapa viscosa. En el caso de resolver la subcapa viscosa, la primera celda en la pared debe de tener un valor de Y más aproximadamente igual a 1. Además, las celdas subsecuentes que resolverán la capa límite
deben de tener una tasa de crecimiento de 1.2. Recuerden que para colocar las celdas de esta manera es necesario usar el controlador de inflation en ANSYS Meshing. El agregar este tipo de controladores también tendrá un impacto en el número de celdas que se tenga en la malla. No es lo mismo tener aplicado un inflation que nos genere cierto número de celdas extras en las paredes a no considerarlas. Como se mencionó en un inicio, es recomendable usar el modelo K-Omega SST en casos donde sea de importancia el impacto que pueda tener la capa límite en los resultados finales de la simulación, como arrastre aerodinámico, transferencia de calor o el performance de un equipo de turbomaquinaria. En la siguiente imagen podemos apreciar la diferencia entre predecir el comportamiento de la capa límite con funciones de pared y resolver la capa límite. Del lado izquierdo, el software, al tratar de predecir el comportamiento de esta capa, puede prescindir de tener demasiada resolución en la malla, cerca de las paredes. En cambio, para resolver la capa límite, es necesario generar cierto conteo de celdas que ayuden a calcular el comportamiento de esa capa límite, o de tener información suficiente para poder capturar todo ese perfil de velocidades. Esto nos ayuda a entender los requerimientos del tamaño de la celda cercana a la pared, dependiendo del tipo de aproximación que nosotros deseemos emplear, si ya sea utilizar o funciones de pared o resolver la subcapa viscosa. Y todo esto va a estar en función de el valor adimensional Y+. Ahora, ¿cómo calculamos la distancia de la primera celda? Tenemos la opción de calcular el valor de Y+ durante el postprocesamiento. Sin embargo, para eso tendríamos que ya haber dado un tamaño de elemento para que resuelva la capa límite. Y esto es ya haber generado una primera simulación y tener que volver al modelo inicial y remallarlo. Para poder proporcionar un tamaño de malla inicial sin tener que recurrir a esto, podemos dar un valor aproximado, de tal manera que no tengamos que regresar al modelo inicial y volver a remallar. Podemos seguir este ejemplo. Vamos a suponer que queremos simular el flujo de aire que recorre una placa plana de 1 metro de longitud. Tenemos los datos de velocidad de entrada, densidad y viscosidad, y se busca que el valor de Y+ sea aproximadamente de 50 para utilizar una función de pared. Con estos datos podemos obtener un número de Reynolds. De la definición de Y+ que se tenía, despejamos el valor de Y, que es el valor de la altura de la primera celda. La incógnita que nos queda por resolver es la velocidad de corte o velocidad de fricción, la cual está definida en función del esfuerzo cortante de la pared y la densidad del fluido. Podemos encontrar el esfuerzo cortante mediante la relación del coeficiente de arrastre en una placa plana. El coeficiente CF está dado en función del número de Reynolds que ya es conocido. Se calcula el esfuerzo cortante, calculamos el valor de la velocidad de fricción. El valor de Y+ ya lo conocemos, ya que deseamos imponer que sea un valor de 50. Así, el valor de la altura de la primera celda es aproximadamente de 1 milímetro. Si se quisiera calcular el valor para una Y+ igual a 1, solo tenemos que cambiar el valor en la ecuación anterior y este valor debería de ser de 1.8 por 10 a la menos 5 metros. De hecho, en internet es posible encontrar calculadoras que nos permitan evitar todo este procedimiento.
Es posible encontrarlas mediante una búsqueda utilizando las palabras clave YMAS Calculator. Existen algunas limitaciones al utilizar funciones de pared. Por ejemplo, no son aplicables a flujos altamente viscosos o que existan fuerzas de cuerpo demasiado grandes. Por ejemplo, flujos impulsados por boyacidad. O también gradientes de presión demasiado grandes que puedan producir una separación de flujo. Por ejemplo, en esta imagen el flujo se separa y existe un cambio de dirección en este. Como tal, estas funciones de pared no son aptas para poder proporcionarnos esta información, ya que, como se había mencionado, tratan de dar aproximadamente o nos tratan de proporcionar ese perfil, mas no se tiene un cálculo directo, por así decirlo, de ese comportamiento. Existen funciones de pared que fueron desarrolladas para este tipo de casos, pero de igual manera no es tan recomendable usarlas, ya que siguen siendo aproximaciones empíricas. Si se desea resolver la subcapa viscosa, es necesario utilizar los modelos K-omega. Dentro de estos, el más recomendable es el SST. Este modelo tiene cierta ventaja, ya que nos dará un cálculo preciso de la subcapa viscosa si tenemos suficiente resolución en la malla, esto es, un Y más igual a 1. En caso que no cumplamos con esto y que Y más sea igual a 30, el modelo se adaptará y funcionará como si estuviera trabajando con un tratamiento de pared, resolviendo la capa límite. Sin embargo, esto no implica que sean resultados precisos. Debemos de cuidar que siempre el valor de Y más sea igual a 1. Básicamente, las bondades de este modelo se pierden si tenemos una malla burda cerca de las paredes. Otra aproximación u otro modelo que es muy bueno resolviendo la capa límite cerca de las paredes dentro de la familia K-epsilon es el modelo K-epsilon con tratamiento de pared llamado Enhanced Wall Treatment. Tiene un efecto similar al K-omega, hablando de la sensibilidad que tiene respecto a la malla. Si tenemos una malla muy fina o lo suficientemente fina para resolver la capa límite, efectivamente el modelo lo hará. Y si tenemos una malla muy burda, también nos dará una muy buena aproximación. Sin embargo, recuerden que seguimos hablando de una función de pared, una función de tratamiento de pared. Si queremos modelar fenómenos realmente complejos, donde la interacción con las paredes es de importancia para nuestros resultados finales, lo más recomendable es no utilizar funciones de pared. Sabemos que en las entradas del dominio computacional el flujo de cierta manera ya está desarrollado y es necesario proporcionar la cantidad de turbulencia con la que el flujo entra al dominio. Existen 4 maneras de cómo proporcionar este dato. Primero que nada, definiremos la intensidad turbulenta o la cantidad de intensidad turbulenta. Esta está definida en función de la razón de la velocidad fluctuante del flujo o de la turbulencia misma que se está dando y la velocidad promedio del flujo. Por ejemplo, para poder dimensionar esto, un Reynolds de 50.000 aproximadamente corresponde a un 4% de intensidad turbulenta para un flujo interno completamente desarrollado. Entonces podemos usar las siguientes reglas. Podemos definir un valor cercano al 1% si la intensidad turbulenta es baja, un valor de 5% si la intensidad turbulenta es media y un valor de 10% si la intensidad turbulenta es muy alta.
Ahora, siguiendo con los métodos que tenemos para dar ese input en las entradas del dominio, la primera opción es definir la cantidad de turbulencia mediante la intensidad turbulenta y la razón de viscosidad turbulenta. Este es el método que se tiene por default. Y si no tenemos información acerca de cuánta turbulencia tenemos a la entrada de nuestro dominio, podemos utilizar los valores por default. En este caso es una intensidad turbulenta de 5%, que es una intensidad media, y una razón de viscosidad turbulenta de 10%. El segundo método es mediante la intensidad turbulenta y la longitud de escala. La longitud de escala está relacionado con el tamaño de los remolinos más grandes que se dan en el sistema. Para flujos que tienen interacciones cercanas a las paredes, puede definirse la longitud de escala como un 0.4, el tamaño de la capa límite. O en caso de flujos aguas abajo de placas perforadas, la longitud de escala de la entrada deberá ser la misma que el tamaño de la entrada. Esto es, que los remolinos más grandes que se pueden dar en el inlet son básicamente del mismo tamaño que las entradas que se están dando en este sistema, o del mismo tamaño de las perforaciones que tienen esas placas. La tercera opción es mediante la intensidad turbulenta y el diámetro hidráulico. Esta es muy útil para flujos internos, ya que el diámetro hidráulico es un dato que se puede conocer fácilmente. Y la última opción es dar directamente los valores de las variables de turbulencia como input, ya sea los valores de K, epsilon, omega o los valores del estrés de Reynolds en caso que utilicemos este modelo. Una guía para definir las condiciones de turbulencia en alguna entrada es, si no se tiene alguna idea acerca de los niveles de turbulencia, es posible dar los siguientes valores. Normalmente se puede definir una intensidad turbulenta en un rango de 1% a 5%. El valor por default es de 5% y es un buen estimado en ausencia de datos experimentales en flujos internos. Para flujos externos se puede utilizar una razón de viscosidad turbulenta de entre 1 y 10, o para flujos internos un valor de 10 a 100. Como referencia, un flujo completamente desarrollado dentro de una tubería con un número de Reynolds de 50.000 tiene un valor de viscosidad turbulenta cercana a 100. Como resumen, para usar algún modelo de turbulencia en Fluent, primero debemos de asegurarnos con el número de Reynolds que el flujo tiene un comportamiento turbulento. En caso de que sí, debemos de preguntarnos si para nuestro problema es necesario resolver esa capa viscosa para poder definir si utilizamos ya sea funciones de pared o resolver la subcapa viscosa para tener información más detallada de lo que se está llevando a cabo cerca de las paredes del dominio. Una vez decidido esto, es necesario generar la malla con un Y más adecuado. Recordar que los modelos K epsilon son los que utilizan estas funciones de pared o tratamientos de pared. Dentro de estos, el más recomendable es utilizar el K epsilon realizable con Enhanced Wall Treatment. Por otro lado, el modelo K omega SST es el más recomendado para la gran mayoría de casos en general y para la solución de la subcapa viscosa. En caso de tener dificultades para la convergencia, es posible utilizar el modelo BSL. K omega es el más recomendable ya que al resolver la capa límite da información precisa para casos en donde esta información es importante, como casos en donde existe separación de flujo o transferencia de calor. Recordar siempre, hay que dar valores razonables de turbulencia en las entradas del sistema.
Como tal, esta es una vista o una visión general que se tiene acerca del tema de turbulencia. Como tal, son o existen muchos modelos, muchas variables, inclusive que puede tener cada uno de estos modelos, K epsilon, K omega. Hablando de su aplicación, en esta lectura nos enfocamos mucho acerca de en qué momentos aplicarlos y qué reglas generales podemos utilizar para poder aplicarlos. Sin embargo, si tienen dudas acerca de más detalles de cómo están definidos estos modelos o qué consideraciones se toman en cuenta para poder definirse, pueden ir ya sea a la guía de teoría o al manual de usuario de Fluent. Dentro de la guía de teoría se da toda la información necesaria o información necesaria básica para poder comprender un poco más estos modelos de turbulencia. Esta es toda la información que veremos en esta lección. Si tienen dudas o comentarios, pueden realizarlo desde el foro.